la lectura de apertura en este día, cuando la hermana Guille lo descifraba, yo meditaba la alegría con que los salmos nos hablan, mientras que el hermano nos guiaba con el canto de que del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. En todo lo que en la tierra hay, ahí nos cuenta a nosotros, porque pues toda la creación es de Él. Y la palabra nos enseña en verso 17 que Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Él fue el creador de todas las cosas. Eso nos enseña que la palabra nos muestra que en Génesis capítulo 1 nos enseña que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Que es el primer verso que aprendemos. Y luego miramos en Juan 1:3, dice que todo lo creado fue creado por Él, hablando de Cristo. Y cuando nosotros relacionamos esa porción, venimos a encontrar, sin entrar en estudios profundos, llegamos a encontrar que la palabra nos muestra ahí la deidad de Cristo, la igualdad, la misma sustancia con el Padre. Dice el verso 18, dice, y Él es antes de todas las cosas, el verso 17, y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que todo lo que miramos alrededor, el sol, la luna, las estrellas, los mares, es imposible dejar de pensar que todo el mundo en que vivimos, tanto el sol, la luna, las estrellas, los científicos dicen que si el sol se moviera un poco, se acercara un poco, nos quemaría. Y si el sol se alejara un poco, también nos congelaríamos. Quiere decir que todo está abajo de la voluntad de nuestro Creador. Y nosotros, por ignorantes que seamos nosotros, en estudiando la palabra del Señor, podemos discernir simplemente por leer y leer y leer la palabra, lo cual es muy recomendable porque a través de leerla le pondré una apariencia. Tengo entendido por ahí, y usted sabe que por ahí que hay loros, ¿verdad? ¿Cómo aprenden los loros a hablar? Escuchando a las personas, escuchando, y llega al grado que aprenden a hablar. Así nosotros, si nosotros leemos y leemos y leemos, entendemos los conceptos que la palabra del Señor nos da. Verso 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Este asunto del primogénito ha tenido algunas consecuencias de argumentos. En las sectas, por ejemplo, no me voy a resistir a decir el nombre de Testigos de Jehová. Cuando se habla el nombre de primogénito, ellos lo miran de esta forma. Ellos consideran que mencionan que es el primer hombre creado de toda la creación, porque habla de la creación. Pero en realidad lo que quiere decir el primogénito quiere decir que Él es el primero
antes de toda la creación. Y si es antes de toda la creación, nosotros vamos a llegar al punto de entender que si es antes de que todo fuese creado, por naturaleza, vamos a entender que no fue creado como ellos lo afirman. Inclusive llegan a hacer la barbaridad de decir que es un ángel. No sé a qué se referirán, pero de acuerdo a lo que conocemos, los ángeles son creados. Y si son creados, pues entonces nuestro Cristo no sería el creador infinito. Aquí nos enseña que Él es la cabeza del cuerpo de Cristo. En otras palabras, el cuerpo de Cristo a nivel general es toda la iglesia visible y la iglesia que no miramos alrededor del mundo, porque está extendida a través de todo el mundo, como lo dice el apóstol Pablo más adelante, cuando él da la idea de que él fue levantado para mostrarnos, para enseñarnos, y a través de ello él nos hace saber que él predica el mensaje que se enseña en toda la creación. Recuerde que el apóstol Pablo apenas hablaría por allá por el año 40 aproximadamente, por ahí posiblemente, y ya está expresando que se predica en toda la creación, en todo el mundo. Quiere decir que no estaba profetizando, simplemente era la evidencia que el mensaje del evangelio se esparciría rapidísimo, y que hoy no importa qué parte del país vaya usted del mundo, usted va a encontrar cristianos, usted va a encontrar cruces, usted va a encontrar historia en un periodo de 2000 años. Recuerde que antes no existían cruces porque la crucifixión no existía. Pero si entramos a la palabra del Señor, entramos a la historia de los profetas, usted va a encontrar cómo se expresó la muerte del Señor Jesucristo, aun cuando todavía no se inventaba el asunto de la cruz. Verso 19 dice el 18 dice que para que en Él todo tenga preeminencia, que todo sea enfocado en Él. Verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Mire que esto es algo muy importante. Al Señor le plació, le agradó mostrarse a través de un cuerpo físico, y que en ese cuerpo físico habitase toda la plenitud. Creo que es bien importante, amados, que tengamos un discernimiento bastante seguro de lo que creemos. A través de los tiempos he oído los debates, como algunos herejes en el pasado hacían ciertas diferencias. Algunos decían que en Cristo solamente existía un profeta, como hasta hoy día que la iglesia mormona los islámicos consideran que es solamente un profeta, y lo enseñan y lo argumentan. Y creo que nosotros como hijos debemos estar seguros de lo que creemos, por qué lo creemos, y tener respuestas cuando encuentre algunas personas que tengan dudas. Y por qué no decirlo, también debatirlo con algunos que traten de minimizar a nuestro Salvador, ya que hemos aprendido de que en el cuerpo del Señor se encontraban dos naturalezas,
dos naturalezas, la naturaleza humana, física, y la divina. Y si nosotros aprendemos o sabemos los términos que se usan, por ejemplo, cuando habla acerca del primogénito de toda creación, no va a venir un señor de esos que andan por las calles por ahí enseñando que es creado por Dios. Creo que es como vienen y le enseñan y le predican también que nuestro Dios no es, que es una mujer. Le digo porque a mí me han encontrado en la tienda, en el Rancho Market, y personas jóvenes predicando, buscando la forma de agarrar conversos. Y realmente yo lo que he tratado de decirles, bueno, en primer lugar, ese asunto ni me lo puedes enseñar bíblico, ni lo puedes demostrar. Prefiero mejor no meterme en una discusión. Tú sigue tu camino y yo sigo el mío, porque nosotros no creemos eso. Yo creo que tenemos que tener bien determinado este asunto de que nuestro Señor no es parte de la creación, es el creador. Verso 20 nos dice: por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este texto bíblico aquí nos enseña bastantes cosas. Cuando nos ponemos a analizar lo que dice un texto y meditar lo que está mostrándonos, yo enlisté 4 cosas aquí que nos muestra. Número 1, dice que por medio de él somos reconciliados, porque él vino a reconciliar lo que estaba en desacuerdo, o sea, afuera de orden entre la creación de Dios y Dios, lo cual sucede, como sabemos, en el jardín del Edén. Ha estado oyendo una discusión que hacen un tipo de teólogo, estaba saliendo en la televisión, inclusive era en un canal, y estas personas enseñan que los niños no nacen pecadores. Y cuando uno escucha esas cosas, se da uno cuenta de que hay personas que están educados, personas que hacen debates, y la palabra nos muestra que todos pecamos. La palabra enseña acerca de libertarnos, reconciliarnos. La palabra nos enseña que en Adán todos pecamos. En Romanos nos enseña que todos pecamos. Y si analizamos un poco eso, ¿cómo es posible si nacimos nosotros infectados de pecado? ¿Cómo es que cuando soy niño no soy pecador? Esto sería como decir que los niños no necesitan un salvador, ¿verdad? Pero la palabra nos enseña que él vino a reconciliar el error, el pecado de Adán, el cual se encuentra en todos los seres humanos. Y creo que es muy importante que nosotros determinemos, número 1, que él vino a reconciliar todas las cosas, porque allí en el Edén, aunque era una bendición, causó un caos tan terrible, que del momento en que aquellas personas hicieron el error,
la palabra nos muestra que así como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte a todos los seres humanos, nos enseña o nos da a entender, como dijo el salmista, él dijo que él fue engendrado en pecado. Y creo que debemos tener cuidado con lo que leemos, lo que nos enseñan, lo que leemos nosotros mismos. A eso me refiero cuando digo que debemos leer los pasajes completos para entender en realidad el mover del Espíritu Santo en la historia que se nos está dando. Vino a reconciliar todas las cosas aquí en la tierra, e inclusive menciona aún los cielos. Eso nos da la idea de que aún en los cielos la caída del maligno hizo un estrago bastante desordenado, y nuestro Creador aún en esos lugares vino a reconciliar todo aquello que quedó maltratado. Verso 21 nos dice algo muy importante. Dice que nosotros éramos en otro tiempo extraños, enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hay algo que debemos registrar en nuestra mente, en nuestros corazones. Número uno, nos rescató de la condición en que estábamos. No se envuelve en las discusiones de individuos de que si lo hizo bien o no lo hizo bien. Yo creo que usted y yo podemos entender lo que es un rescate. Un rescate simplemente es que se paga en cierta forma una cantidad por una persona que está secuestrada. Y nosotros vivíamos secuestrados. Y inclusive el mundo entero está secuestrado. Entre estos secuestrados, los hijos, los adoptados, los que servimos al Señor y entendemos lo que el Señor nos dice, fuimos rescatados de la manera, de la forma en que vivíamos. Y el rescate principia cuando alguien se preocupa por darnos la palabra del Señor y entender la condición en que vivimos. Número uno, fuimos rescatados, verso 14. Fuimos reconciliados con Él. Recuerde, éramos enemigos de Dios. El ser humano sin Dios es cautivo del diablo. Cuando miramos una de las cartas de Juan, nos enseña que el mundo entero está bajo la influencia del maligno. ¿Quiere decir que usted pertenece al maligno o Dios le ha reconciliado? Dios le reconcilia. Le reconcilia a través de la muerte de Cristo. Número dos, fuimos libertados. Número 3, fuimos reconciliados. Y número 4, fuimos hechos herederos de la vida eterna. Dice el verso 21, dice que fuimos reconciliados. ¿En dónde? En su cuerpo de carne por medio de la muerte
para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Creo que si meditamos un poco, el día de ayer estuvimos hablando, los hermanos trajeron un mensaje acerca de lo que es de que somos justificados y que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Y estuvo bastante importante lo que estuvimos escuchando, porque es muy importante que entendamos esta libertad que acabo yo de expresarle que tenemos en Cristo. Tenemos la seguridad de que hemos sido justificados, el Señor nos ha impuesto o imputado su justificación, y a través de ello dice que no hay ninguna condenación para nosotros. Y creo que así debemos nosotros de accionar, de reaccionar, no importa quién lo condene, pero hay una regla bastante importante que cada uno de nosotros debemos llevar en el corazón. Muchas personas expresan mucho ese texto bíblico, pero muy pocas escucho yo que lo terminen, porque el texto bíblico dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Creo que la respuesta sería estar seguros que Cristo está en nosotros, porque hace una distinción de los que andan de acuerdo al Espíritu de Cristo y los que andamos en la carne. Cuando nosotros conocimos al Señor, el Señor hizo una obra en nosotros, nos cubrió, nos impuso la justificación. Y el texto bíblico que estoy mencionando nos muestra que si andamos en el Espíritu no hay condenación, pero si andamos de acuerdo a la carne, lo cual creo que no es honroso para alguno de nosotros decir que no hay ninguna condenación cuando no hemos tenido alguna experiencia verdadera de entender lo que es ser un hijo, una hija de Dios. Un hijo de Dios, una hija de Dios. Creo que en el momento en que nos declaramos o nos llamamos hijos de Dios o justificados por la fe, nuestro actuar, nuestro proceder diario, debe de haber un cambio. Yo no dijera que un cambio radical. Creo que algunas personas sí tuvimos algún cambio radical, otras no lo tienen. Pero como este asunto es a través de la fe, que por gracia somos justificados, empezamos una vida nueva, como dice por ahí en Romanos 6:12 o 13, para andar en una vida nueva. Si alguno de nosotros maldice, si alguno de nosotros miente, si alguno de nosotros roba, no esté pensando que solamente porque diga que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo, está bajo de la voluntad de Dios. Quiere decir que si tenemos estos privilegios que miramos aquí, número uno, rescatados. ¿Cómo fuimos rescatados? Éramos cautivos, vivíamos haciendo obras malignas, porque es lo que nos dice la palabra,
Y en estas obras malignas la palabra dice que éramos hijos de ira, porque íbamos con la corriente del mundo, con la corriente de las obras del maligno. Pero si el Señor promete aquí a los colosenses, le estaba hablando a personas que conocían la palabra, habían recibido la palabra, los estaba adoctrinando. Él les hace saber que ya son rescatados por la sangre del Cordero. Ya son rescatados, son libertados de esa condición en que estaban, y eso es lo mismo que nos habla y nos dice a nosotros. Y con este privilegio que nosotros recibimos a través de la palabra del Señor, libertados, reconciliados, ahora ya no somos enemigos, porque es lo que nos dice el verso 21, dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo. Note que dice en pasado, erais en otro tiempo. Es como por allá en la primera o segunda carta a los Corintios, capítulo 6, 9 en adelante, donde nos enseña las personas que prácticamente no heredarán el reino de Dios. Se oye medio condenatorio, pero realmente es una exhortación para enseñarnos las cosas que nos afectan si no andamos de acuerdo al Espíritu. Y en una de las porciones ahí en 1 Corintios, primera o segunda, corríjame alguien por favor, porque no quiero estar repitiendo algo que no sea. Parece que es segunda, capítulo 6, verso 9 en adelante, me parece. ¿Ya lo hallaron? Segunda Corintios, capítulo 6, verso 9. ¿Es segunda o primera? ¿Primera? Ok. Allí nos enseña un resto de aquellas personas que no heredarán el reino de Dios. Cuando nosotros leemos esas porciones enteras, creo que en el momento que estamos escudriñando la palabra, se nos está haciendo un examen. ¿En qué condición estamos? ¿En qué condición andamos? Y algo que siempre me ha llenado de esperanza, que después de que nos enseña todo eso, nos dice, y esto erais algunos de ustedes, pero ya habéis sido lavados con el agua de la regeneración o algo así. No lo traigo completo. De la misma forma que nos está enseñando estas 4 cosas, como ya lo mencioné, rescatados, comprados, el precio que se pagó, algunas personas tienen el atrevimiento de decir que el Señor Jesucristo fue a pagarle al diablo por nosotros. Eso es plenamente contrario a lo que estamos mirando aquí. Cristo pagó con su vida para aplacar la ira del Padre en los que estábamos enemistados con el Señor. Y fue un pago bastante difícil, fue algo terrible. Cuando nosotros analizamos las expresiones de Cristo en Getsemaní, allí nos muestra que Él prácticamente era tan difícil que Él pedía al Padre, si fuera posible, pasar a esa situación, esa circunstancia de Él. Pero también miramos algo muy favorable de enseñanza, donde dice, pero no se haga como yo, sino como tú. Esto se llama la obediencia, y esta obediencia nosotros la podemos aprender en lo que leemos. El apóstol Santiago dijo que fuéramos
hacedores de la palabra del Señor. Creo que es muy importante que nosotros tengamos cuidado con todo en lo que participamos. Fuimos reconciliados y en la reconciliación nos dio paz. Allí encontramos la paz. En Isaías 53 y el verso 5, la palabra del Señor nos enseña que con la muerte de Él compró nuestra paz. Dudo que haya personas que no conocen al Señor tengan paz duradera. Aún nosotros somos estorbados por circunstancias diferentes, pero la paz que nosotros tenemos sobrepasa todo entendimiento. La paz que nosotros vivimos, creo yo que yo no puedo ser el único testigo de eso. Muchas de las veces estamos en ciertas aflicciones y en la confianza que tenemos en el Señor, clamamos al Señor y el Señor nos da esa paz. Uno de los momentos más difíciles que yo tuve en una ocasión cuando estaba en la otra iglesia, había mirado una situación en una visión bastante desagradable y la temperatura era bastante fría, que honestamente yo no quería orar a consecuencia de que estaba cayendo plumas de nieve. Y allá nunca nieva, pero en esta ocasión estaba cayendo como sal. Y extrañamente, en lugar de meterme a las cobijas, me puse a orar. Y yo me quedé sorprendido cómo después de unos minutos aquella situación que me estaba presionando bastante se calmó. Y me metí a las cobijas por el frío que estaba haciendo. Y la visión, apareció otra visión. Volví a orar, volvió a suceder lo mismo y finalmente fueron tres visiones las que tuve. Que de antemano yo no ando predicando visiones, no le estoy explicando por qué pasaron. Lo que estoy tratando de decirle es que la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando usted clama la presencia del Espíritu Santo acontece instantáneamente. No dura días para que suceda. Cuando uno retiene la situación, y yo en mi propia experiencia lo he vivido. En una ocasión estaba bastante lastimado por una situación y duré 3 días meditando por qué sucedió, por qué esto, por qué aquello, y como que no me sonaba el asunto. Y en el momento en que clamé, ya para mí era bastante difícil, era necesario que el Señor hiciera algo en mi vida. El Señor no solamente lo hizo, me dio una escritura que plenamente me bajó aquella condición en que estaba, aquella aflicción que tenía. Creo que por eso es muy importante que aprendamos a clamar al Señor a su debido tiempo, en cualquier circunstancia, cuando desafortunadamente no andamos en el Espíritu y nos sucede alguna situación y es muy común que nos pase este asunto. Somos seres humanos, somos débiles y creo que no podemos hacer alarde de que estamos muy llenos del Espíritu Santo, que podemos voltear el otro cachete, como dice la palabra. Pero creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos mentaran la mamá, ¿verdad? Yo no sé si alguien puede pasarlo sin que le pase nada. Es algo difícil y ahí es donde uno debe de clamar, recordar lo que hemos leído, recordar las promesas que el Señor nos ha dado,
si nos ha rescatado, si nos ha dado la paz por la cruz, por la sangre en su cruz. Creo que es muy importante aprender a resolver nuestra situación. Rescatados por su sangre y perdonados. Libres de las tinieblas y llevados al reino de su Hijo amado. Y privilegiados por ser aceptos con los santos. Ya somos parte de esos santos que el apóstol, no en cada saludo, pero en algunas de las cartas, así trata con los cristianos. Les escribe a los santos. Cuando nosotros venimos al Señor, tenemos ese privilegio de ser parte de los santos. El costo de nuestra paz. Verso 22, dice: en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Isaías capítulo 53, verso 5 nos enseña que ese fue el costo de nuestra paz. Ahora, creo que cerramos este asunto aquí con el verso 23. Firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Estas personas, siendo guiadas por el Espíritu Santo, hablaban lo que el Espíritu Santo ponía en sus corazones. Y yo me pregunté cómo este señor podía estar hablando que el evangelio se estaba predicando en todo el mundo cuando apenas estaba prácticamente sucediendo. No pasaba que hacía que fuera por allí por el año, en 40 años no se alcanzó en todo el mundo. Ahora, la recomendación que nos hace es que si en verdad permanecimos fundados y firmes en la fe y sin moveros de esa esperanza que tenemos, esa esperanza que inclusive la gente que no conoce al Señor siempre está pensando que va a ir al cielo con el Señor. ¿Por qué? Porque se ha enseñado simplemente que allá está muy bonito según nos pintan la situación. La palabra del Señor dice que si nosotros vivimos de acuerdo a nuestras propias ideas, podemos pensar, podemos decir. Es por eso que la palabra nos dice que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe, a no ser que estemos reprobados. El día de ayer yo di una opinión acerca de este asunto. Si yo blasfemo, si yo miento, si yo robo, si yo participo de lo que no debo participar, cada vez que yo estoy haciendo eso como cristiano, aunque yo haya hecho una oración de recibir a Jesús, eso muestra que yo debo de examinarme a mí mismo y hacer alguna corrección en mi vida y preguntarle al Señor, en realidad, tu palabra dice que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, pero yo sigo practicando lo mismo del pasado. El costo de este privilegio que tenemos, de esta posición que tenemos, porque los colosenses la tenían y nosotros la tenemos en estos días.
Siempre que vengamos a la casa del Señor, examinemos nuestros hechos, examinemos nuestras obras. Y no estoy hablando las obras de bondad, estoy hablando las obras con que nosotros nos guiamos con el ser humano, con el vecino, todo el tiempo. Yo le hice una observación a un varón, porque ese varón ya cristiano le hacía cariños a cada mujer que miraba. Y le decía yo: oye, eso no es de un cristiano, tú tienes una esposa. ¿Y sabe la justificación que me daba? Es que yo nomás miro la belleza de las mujeres. ¿Sabe que esa respuesta está diciendo que esa persona no anda en el Espíritu? Porque yo creo que lo primero que está haciendo está faltándole al respeto a su esposa. Y si le está faltando el respeto a su esposa, tiene una actitud carnal. Y yo les digo a ustedes, amados hermanos, no juguemos con las cosas de Dios. Es un privilegio ser partícipes con los santos. Es maravilloso tener estos privilegios que el Señor le mostró a los colosenses y que día con día puede mostrárnoslo a nosotros si nosotros ponemos atención a esta palabra. Póngase de pie y oremos para si acaso la enseñanza le dio sueño. Le voy a recordar algo. Si usted quiere orar y le da mucho sueño, no es una debilidad, es una forma que el maligno usa para que usted no ore. Y si aún aquí adentro de la casa de oración usted está soñando por allá en la cena, y le diré porque yo tengo batalla con eso, amado. Cuando estoy alabando al Señor me empiezo a acordar de otras cosas y pierdo el hilo de la alabanza, y tengo que corregir eso. Y en veces me agarra el Señor tan seriamente que un día hasta me quedé sentado allí que yo quería más alabanza, ¿Hay alguna petición en esta tarde? Por tu compañero que tuvo un César. ¿Alguien más? Creo que ya no miro a nadie más. Incline su rostro, vamos orando y vamos pidiéndole al Señor que guarde nuestros corazones, que guardemos la palabra del Señor, que cuando abra usted la palabra del Señor para estudiarla, la medite. Padre, tu palabra es vida, Señor. Tu palabra nos muestra lo que hace en nosotros los enemigos tuyos cuando éramos enemigos, Señor. Y por ello, Señor, sabiendo, Señor, el amor y la gracia que tú tienes hacia nosotros, en esta noche, Señor, traemos a tu presencia, Señor, estas necesidades que han puesto la necesidad que ha puesto mi hermano Manuel, mi hermana Salgado, mi hermana Brenda y mi hermano Guillermo. Y la petición de tu siervo, tú la conoces, Señor. Esa petición, Señor, yo la tengo muy seguida en tu presencia, Señor. Porque los seres humanos, Señor, aunque vivamos en el Espíritu, si nos descuidamos, Señor, la lucha que hay entre la carne y el Espíritu, Señor, algunas veces, Señor, nos afecta. Por ello, Señor, te suplico que la petición de mis hermanos y aún las peticiones
que tú ya conoces de cada uno de los que no expresamos nada o por qué. Que la voluntad tuya se haga y que nosotros, Señor, seamos sensibles a meditar, Señor, el privilegio que tenemos, ser rescatados, Señor, ser libertados, haber recibido el perdón de pecados, haber recibido, Señor, el privilegio de ser añadidos a ese cuerpo, Señor, que es la iglesia. A ese cuerpo que tú dices en Hebreos capítulo 10, verso 20, que allá tú, Señor, nos rescataste, Señor, rompiendo, Señor, aquella condición en que estábamos con el velo, rompiéndolo con el velo de tu cuerpo, de tu carne, Señor. Y que allí nos enseñas que nos hiciste aptos, Señor, a todos aquellos que hemos confesado tu nombre y que vivimos, Señor, con esa esperanza, Señor, que se predica en todo el mundo, de la vida eterna, Señor, de la comunión contigo, Señor. Que la presencia tuya nos ayude, como has dicho, a ser firmes en esa esperanza, que no desmayemos con la promesa que nos has dado, Señor, que nada de lo que hagamos nosotros por la obra, por ti, por nosotros mismos, no será recompensado, Señor, no solamente aquí en la tierra, sino que también en la vida eterna, Señor. Por lo tanto, Señor, te damos a ti honra, te damos gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, creo que estamos despedidos. El Señor les bendiga. Y espero que meditemos en lo que la palabra del Señor nos ha dado, nos ha enseñado, y que vivamos en esa firmeza en el día a día.